Hola, buenos días, maestros, maestras. ¿Cómo están? Buenos días, maestra. Buenos días. Hola, hola. Buenos días, maestra. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, maestro. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra materia que el día de hoy damos para la explicación de esta parte que corresponde, yo creo que son de sus últimas materias. Fíjense que el día de hoy ya ustedes iban a estar en la graduación. Todavía yo creo que les corresponde en el mes de julio, ¿verdad? Su graduación. Así es, en julio yo creo que esta ya es la última asignatura que nos toca. ¿A poco? O sea que cierran con broche de oro. Qué bueno, me da mucho gusto, maestros. Este, sobre todo porque solamente es una actividad, pero es una actividad en donde se va a conjugar toda esta parte, pues de lo que vienen siendo sus conocimientos aplicados durante todo este proceso de su maestría. Por ahí voy a explicar en qué va a consistir. Si ya algunos pudieron entrar a revisar plataforma, se van a dar cuenta que solamente es una sola actividad, que es la que se va a realizar y se va a trabajar en esta parte de la materia que lleva como título Técnicas e instrumentos de evaluación en la docencia. Ya nosotros tuvimos un primer acercamiento a lo que viene siendo todas estas partes de la tipología de la evaluación, los tipos de evaluación que se tienen que aplicar en el caso de este proceso de aprendizaje de los alumnos, alumnas, de los niños, niñas que tenemos, en el cual tenemos que aplicar una diversidad de pruebas, de evaluaciones que nos llevan a un reconocimiento más próximo acerca de cuáles son las cualidades que tienen los alumnos. Así también sus estilos de aprendizaje y todo esto nos conlleva a poder nosotros emerger, sobre todo en la parte de la planificación de nuestras actividades para que sea esta pues realmente que se cumpla el logro de los aprendizajes, que es realmente que se adquiera un aprendizaje significativo, un aprendizaje que el alumno pueda aplicarlo en toda esta parte de su contexto pues escolar y también social. Aquí en esta parte de las estrategias que vamos a aplicar o que vamos a analizar van a ser acerca de cómo hacer ese tipo de evaluaciones, qué tipo de pruebas podemos utilizar para poder evaluar tanto el conocimiento de los alumnos, tanto sus habilidades, aptitudes y demás, que nos ayudan sobre todo a dar un valor significativo a esta parte pues de la calificación que termina siendo sumativa y representada por un número. ¿Sí? Pero que también dentro de esta parte de las evaluaciones que nosotros hacemos nos ayuden y podamos identificar y aplicar correctamente el instrumento de evaluación, ¿sí? Que nos va a ayudar a fundamentar, a explicar tanto al padre de familia como a las autoridades correspondientes que en su momento lo soliciten, el tipo de evaluación que implementamos y cuál fue el objetivo de la evaluación. ¿Sí? Por ahí voy a compartir pantalla en donde ustedes van a poder observar y donde les voy a platicar rápidamente en qué consiste esta actividad que vamos a realizar. Por ahí hice mención que ustedes lo pueden trabajar, si ustedes así lo requieren, ¿verdad? Lo pueden trabajar en equipo o de manera individual. No tengo problema en ese aspecto. Como ustedes se organicen mejor, maestra, tengo un equipo de 3, de 4, máximo son 5 integrantes, ¿sí? Por ahí tengan a la mano una libretita para anotar algunas dudas que ustedes tengan y se puedan contestar, para que así haya esta parte de que podamos ir entendiéndonos en la entrega de su última actividad, porque como les repito, es una sola actividad la que se va a realizar, pero sí conlleva a todo este proceso de todo lo que ustedes han adquirido en la parte de su maestría, llevando a cabo también cuáles son y explicando cuáles son estos momentos de las evaluaciones, la importancia que tiene una evaluación que sea significativa tanto para el alumno, tanto como para el docente, que no sea un solo juicio de análisis, de crítica, de una calificación punitiva, sino que vaya más allá esos instrumentos de evaluación que usamos nosotros frecuentemente en el aula y que constantemente tenemos que tenerlos presente porque son esa guía que nos llevan a poder colocar una calificación.
Por ahí la actividad que vamos a trabajar se llama un Padlet. El Padlet es una plataforma digital como un muro virtual de colaboración permitiendo crear, organizar y compartir imágenes, videos, infografías, audios, ¿sí? Este Padlet o este muro, como ustedes lo quieran llamar, es una plataforma y en esta plataforma les da a ustedes la libertad de poder escoger cómo es el diseño que ustedes quieren utilizar para hacer su Padlet. Los Padlet o el Padlet muro que indica ahí se divide en sesiones. Ustedes pueden agregar las sesiones que quieren en su Padlet, ¿sí? Y cada sesión puede ir diseñado a como ustedes así lo deseen. Debe de llevar un título, por ejemplo, en la primer Padlet que van a colocar va a ser el de la portada. Esta portada, si ustedes lo van a trabajar en equipo maestros, tiene que llevar el nombre de todos los alumnos que están participando en ese Padlet. Así también le van a colocar un nombre, un título a lo que viene siendo su Padlet en la parte superior. Ese título tiene que ser pues bastante creativo porque van a incluir todas las unidades de esta materia, que viene siendo la portada. En la introducción, que es la segunda sesión de su Padlet, van a ubicar ahí la unidad número 1. En esta unidad número 1, en donde están las lecturas también sugeridas, recuerden que las lecturas que le aportamos como docentes son lecturas sugeridas. Si ustedes quieren contribuir esta parte de la información con algún otro tema o con alguna otra lectura, también es permitido, ¿sí? En la unidad número 1, ustedes van a mencionar sobre la importancia que tiene la evaluación en la docencia, el papel que desempeña el docente en este proceso educativo, cuáles son esos logros y esas finalidades que tiene la evaluación para ser aplicadas. Eso nos habla estas primeras lecturas que están dentro de la plataforma. En lo que viene siendo la introducción, ustedes pueden usar el esquema que ustedes deseen, requieran, ya sea un resumen, ya sea una síntesis, ya sea una infografía, podría ser un cuadro sinóptico, ¿sí? El esquema que ustedes les permita, sobre todo, permear ahí esta parte del conocimiento que van a obtener acerca de la importancia que tiene la evaluación en la docencia, ¿sí? El tercer Padlet, que viene siendo el desarrollo de las unidades, que viene siendo ya la parte medular de todo su trabajo que van a hacer, es hacer igual correspondientes a las lecturas 2, 3, 4 y 5 de cada una de las unidades, en las cuales en la unidad número 2 van a hacer mención de cuáles son esos materiales empleados en la construcción de las pruebas de rendimiento. ¿Cuáles son las pruebas de rendimiento? Algunos ejemplos de ellos, ya sea, les vuelvo a repetir, pueden usar un cuadro de doble entrada, pueden usar un podcast en donde puedan ustedes explicar la información, pueden usar en esa unidad ya sea una presentación, lo que viene siendo puede ser una presentación, puede ser algún esquema, ¿sí? De todas las actividades que ustedes han hecho, que se acuerden que les haya llamado más la atención, pueden aplicarlo aquí, pero con el tema que viene siendo los materiales empleados en la construcción de las pruebas de rendimiento. En la unidad número 3 van a clasificar y analizar las pruebas de comprobación de rendimiento escolar. ¿Cuáles son esos tipos de pruebas? Si son funcionables, si no son funcionables, cuáles son las características que deben de tener estas pruebas de rendimiento. En la unidad número 4 van a ubicar la eficacia de las pruebas de rendimiento, su validez, la dificultad que tiene, las adecuaciones que se le pueden hacer. Y en la unidad número 5, la metodología de una unidad y el análisis de los ítems. Es cómo crear esos ítems que nos ayudan a evaluar el proceso de la información, ya sea de lo que queremos nosotros calificar dentro de un contenido o dentro de un PDA, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que deben de tener estos ítems para poder evaluarlos, para poder ayudarnos a evaluar, ya sea en proceso avanzado, en desarrollo o requieren apoyo? Por ahí, les vuelvo a repetir, en todas estas unidades que vienen siendo 2, 3, 4 y 5, deben de ser diferentes formas que ustedes quieran presentar su Padlet, ya sea que en la unidad número 1, perdón, en la unidad número 2, ustedes quieran colocar ahí
no sé, un cuadro de doble entrada. En la unidad número 3 quieran hacer ustedes un podcast hablando sobre esa parte de la información. En la unidad número 5 que ustedes puedan pegar una infografía. En la unidad número 4 puedan hacer una síntesis. Y así sucesivamente es buscar diferentes actividades para que ustedes puedan complementar esta parte de su actividad. Y por último, viene la conclusión, que en la conclusión ustedes van a tratar de evaluar la unidad o nuestra materia. Son 7 unidades temáticas que tiene. Dentro de estas 7, a lo último, la número 6 y 7 nos habla más acerca de lo que viene siendo las calificaciones, cómo colocar una calificación, porque es importante una calificación, cómo se debe de clasificar. Esto es la parte que ustedes ya tienen de experiencia, van a también advertir dentro de las conclusiones, hablar de manera general sobre la importancia que tiene la evaluación, cómo colocar una evaluación en vez de ser sumativa, pero que también sea formativa, cómo se lleva este proceso. En el caso de los 3 momentos de las evaluaciones que tenemos, en el caso de educación básica, cómo buscar las pruebas de rendimiento o las pruebas que sean correctas para poder evaluar el nivel de aprendizaje que adquirieron los alumnos, cuál la recomiendan o cuál recomiendan ustedes, porque pues es esta parte de la conclusión general que van a hacer. Y aquí sí tendría que ser a través pues, de un escrito, de un texto, en donde viertan esta parte del conocimiento que ustedes tienen. Dentro de lo que se va a calificar de este Padlet es la creatividad y la presentación que tenga, los colores que utilicen, las imágenes, los iconos. En este caso, si no es repetitivo el mismo diseño de la actividad que van a hacer. Por ejemplo, si van a hacer una infografía, que todo su Padlet sea puras infografías, sino tiene que haber una combinación de todos estos elementos que ustedes ya conocen. Cuidar mucho la ortografía, su redacción, asegurar que la información sea bastante clara y organizada. La fecha de entrega es el día 25 de abril, que sería un sábado. La ponderación de la actividad, maestros, es el 90%. Este Padlet, por eso les vuelvo a repetir, lo dejé en equipo, máximo 5 personas, o quien no lo quiera trabajar en equipo, lo puede trabajar de manera individual y su porcentaje va a ser el 90%, más el 10% que tienen en los foros. Recuerden que los foros también son importantes que se contesten, que ustedes viertan esta parte de sus comentarios para que puedan también a través de este foro haber una interacción acerca de la materia. Y una nota importante, que no se van a aceptar trabajos por WhatsApp fuera de tiempo y deberán estar en la plataforma institucional. Esto con la intención, pues, de que realmente en la universidad observen el trabajo que se realizó y vean cómo ustedes concluyen esta parte de su materia. ¿Sí? Por ahí, en otras ocasiones, ustedes han compartido sus trabajos por vía WhatsApp porque no lo pudieron subir, porque tuvieron problemas de internet, porque tuvieron problemas de la luz en el último día, en la última hora. Así que sí les pido, maestros, esta parte de mucha responsabilidad, mucho compromiso para concluir pues ya con éxito esta parte de su última materia, sobre todo para poder entregar las calificaciones en tiempo y forma y ustedes puedan también cerrar de manera correcta esta parte pues de su maestría. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta para poder contestarla. Sí, doctora, buenos días. Mire, Bueno, yo creo que es una recomendación, sugerencia, como lo pueda usted asimilar. Mire, siento que antes de subirse a plataforma, usted nos podría, como siempre lo ha hecho, asesorar previo a subirlo y ahí sí mandarlo por WhatsApp para que nos pueda usted facilitar esta orientación si fuera tan amable. sí, maestro Carlos, en esa parte no tengo ningún problema, seguimos trabajando en la misma línea. Revisar, yo les reviso su trabajo, si requiere retroalimentación, con mucho gusto se lo hago para que ustedes hagan la modificación y puedan subirlo. Nada más sí les comento que en esta parte de Padlet, como es en línea, si ustedes no tienen descargada la aplicación, lo pueden hacer en línea. Hay para copiar el enlace, entonces no se puede convertir en PDF. Solamente al momento de subir la actividad, copian el enlace y lo pegan en la parte de su plataforma para que me pueda llegar a mí, ¿sale? ¿Qué es lo que sí no voy a aceptar fuera de tiempo? La actividad en general. Por ejemplo, de que alguien lo quiso hacer individual
y me lo entregue después del día 25, pues no va a tener una ponderación que corresponde a lo que se hace mención aquí, sobre todo porque no queda en plataforma y a nosotros nos piden que efectivamente cada una de sus actividades se encuentren en la plataforma por cualquier aclaración que haya o situaciones que ustedes tengan de que puedan ustedes también argumentar que su trabajo está ahí en plataforma, ¿sí? Entonces, sobre todo por las calificaciones. Eh, pero les vuelvo a repetir, seguimos trabajando en la misma línea, hago revisión, si es por equipo, nada más hacerme mención cuando me envíen la revisión. De todas maneras, al momento de revisar su Padlet, ahí viene en la portada o en la presentación, van a venir los nombres de ustedes para que yo lo pueda revisar, quiénes son los que están trabajando en equipo y quién lo está haciendo de manera individual. Sí, para que no sea repetitivo, pues que nada más sea uno solo, pues nos encargaríamos de que un representante de nosotros lo mandara. Claro, es correcto. Y aquí una sugerencia podría ser de que, de acuerdo a las temas, a las unidades, si son en equipo de 2, de 3, cada quien pues haga algo correspondiente para que no sea repetitivo el mismo formato de que vayan a usar para todas las unidades. Por ahí ustedes en el pasado hubo una actividad de la evaluación. Habla en uno de ellos acerca de la evaluación. Puede ser que alguna actividad que ustedes tengan la modifiquen solamente, le coloquen los elementos que indica ahí o aportar parte de las lecturas que le estamos dando como sugerencias y también lo pueden subir dentro de su Padlet. No tendría yo ningún problema en la revisión de sus actividades, pero sí que vengan todas las unidades en el trabajo que se haga de este muro virtual que ustedes van a hacer, van a trabajar. Sí, buenos días. Buenos días, dígame. Disculpe, solamente vuelvo porque sí soy un poco yo un burro, ¿no? Este, dentro del Padlet, en la actividad, en la segunda donde dice la creatividad y presentación, que empiezan las unidades. Ajá. Por ahí mencionó que se pueden ir haciendo de diferentes en podcast y todo. ¿Será que lo podía repetir para tener la idea? Que se me fue alguna por ahí. Si se Sí, pudiera. maestro. En el, mire, el orden no puede ser como yo les digo, sería el orden como usted lo quiera. Por ejemplo, en la unidad número 1, como es su lectura, que viene siendo la introducción acerca de la importancia que tiene la evaluación en la docencia, puede ser que usted utilice ahí una presentación o podría utilizar un podcast, por ejemplo, ¿no? Para hablar acerca de lo que viene siendo la evaluación, la importancia que tiene la evaluación y colocarlo ahí dentro de esa sesión, la primera sesión que sería las primeras lecturas de la unidad número 1. En el desarrollo del tema del Padlet, que viene siendo la unidad número 2, 3, 4 y 5, usted puede usar cualquier tipo de herramienta de organización de elementos, de textos que usted se acomode mejor. Por ejemplo, la unidad número 1, que habla acerca de materiales de empleo de construcción de las pruebas de rendimiento y tiene que dar ejemplos de ellos, usted puede usar un cuadro de doble entrada. En la clasificación, unidad número 3, clasificación y análisis de las pruebas de comprobación de rendimiento, como tipos de pruebas de rendimiento, puede ser que pueda usted colocar alguna presentación en donde haga mención de ello y ejemplos de cada uno de los tipos de pruebas de rendimientos que existen. Unidad número 4, que es la eficacia de de las pruebas de rendimiento. Ahí es más de textos, de validez, de información, de cómo comprobar si realmente estas pruebas de rendimiento son las correctas y las adecuaciones que se le tienen que hacer. Podría usar una infografía, podría usar usted por ahí algún audio video, algún streaming en donde lo coloquen. En la unidad número 5, la metodología de una unidad y el análisis de los ítems, que vienen siendo cómo realizar realmente estos ítems o estos elementos que nos ayudan a profundizar, cómo calificar de manera correcta una prueba de rendimiento o un examen. Es ahí donde usted podría usar, no sé, un cuadro sinóptico o podría usar también un mapa conceptual acerca de esta parte de estos elementos que conllevan. Y la conclusión que viene siendo pues ya la reflexión sobre el tema que usted va a hacer, que es sobre la importancia que tiene la evaluación, qué aprendieron ustedes en esta parte de la evaluación, así como las pruebas de rendimiento, cómo caracterizar o cómo hacer los ítems. Es ahí en donde usted va a hacer como un tipo ensayo, puede ser
algún resumen o alguna aportación. También podría ser un podcast donde cierre y usted ahí con la conclusión sobre esta parte de la reflexión que tiene de la importancia de la evaluación. Y ahí concluiría esta parte pues de las actividades que usted va a colocar en su podcast. En la última parte, que es la creatividad de la presentación, pues son los colores que usted vaya a utilizar, los elementos que vaya a utilizar usted para poder colocarlo dentro de su planeación o dentro de su Padlet. Ok, muchísimas gracias. Ande, pues. ¿Alguna otra duda por ahí? Sino dentro de, maestro, le puse ahí que la actividad puede ser en equipo o puede ser individual. El equipo máximo 5, porque son 5 unidades y son 5 personas, pues cada uno tiene que hacer alguna unidad, se van a comentar ustedes en qué consistió cada una de sus actividades, de su unidad, para que en este caso quien vaya a hacer la parte de la conclusión general, pues pueda saber, pueda conocer en qué consistió todos los temas de esta parte de la materia y puedan hacerlo pues de manera general esta parte de la conclusión. ¿Alguien más? ¿Alguna duda por ahí? Si no, ya pasamos a la parte pues de nuestro tema. Maestra, buen día. Buen día, maestra. ¿Podría repetir lo de la unidad 2? En No, la no me quedó unidad, claro ahí. O sea, lo que se va a realizar en la unidad 2. ok, de cada una de las unidades hay lecturas, maestros, que les van a orientar a ustedes qué es lo que van a plasmar ahí. Pero en la unidad número 2 es clasificación y análisis de pruebas de comprobación de rendimiento. Y los tipos de pruebas de rendimiento que hay pueden ser pruebas orales, escritas, con opción múltiples, con una sola opción, preguntas abiertas, preguntas cerradas, que son los tipos de pruebas que podemos utilizar dentro de esta parte, pues, del proceso educativo de los alumnos. Pero en cada una de las unidades vienen lecturas. En la unidad número 3 vienen 2 videos en que ustedes podrán observarlo y también se podrán guiar acerca de lo que escuchan en el video. En caso de que no les quede claro, ustedes tendrán que, puede ser que busquen otra información, algún texto que los ayude más a profundizar en esta parte. Si los 2 videos que observan les queda entendido, claro lo que van a realizar, pues ya ustedes ahí tendrían que buscar el instrumento que van a utilizar para poder presentar esta parte de la unidad número 3. Ok, gracias. Ándele. Bueno, Fíjese que maestro, yo no he visto prácticamente lo que es en sí el Padlet, pero más o menos dice que se van a insertar cada una de estas actividades como en un pizarrón, un periódico mural, algo así. es correcto. Déjenme les presento uno que tengo por aquí. A ver, permítanme. El Padlet les permite subir, como si fueran a subir una imagen, puede ser que sea una infografía y la descarguen como imagen, ustedes pueden subir esa imagen ahí, solamente les ponen agregar, ya sea el archivo que van a agregar, una imagen, un texto, un tríptico, ya ustedes lo suben y automáticamente se les presenta ahí en el Padlet. Lo que sí tienen que checar ustedes es que efectivamente se pueda ver esta parte de su Padlet, que en este caso, si ustedes lo hicieron en Canva, ustedes den el permiso para que yo pueda observar la publicación que están haciendo de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, aquí la presentación, ¿sí pueden observarlo? Sí. Ok, la presentación trae también en la parte de arriba, al momento de abrir una sesión, trae en la parte de arriba para describir de manera sencilla o específica en qué consiste esta presentación, ¿no? Hablar acerca de lo que estamos sabiendo, que es el tema de técnicas y estrategias de la evaluación en la docencia. Podrían ustedes generar un comentario ahí y dentro de en medio, donde está el puntito en la presentación, ahí le dan clic y les da opción a que ustedes puedan subir, en este caso, una hoja de presentación. Si lo quieren hacer en Canva, si lo quieren hacer en Genially o en la aplicación que ustedes quieran, que es esta parte donde van a ir los nombres de ustedes como equipo, o quien lo vaya a hacer individual, la materia, el grado que están cursando, el tipo de posgrado que están también pasando. Entonces, toda esa presentación van a ir ahí en una presentación, lo suben y ahí queda la parte de la presentación. En la introducción, que viene siendo el capítulo 1, en donde vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación,
Les vuelvo a repetir, si ustedes hicieron esta parte que está aquí, bueno, el que subieron, si lo pueden observar aquí, que dice que es una presentación en donde hicieron acerca de lo que viene siendo la evaluación, ¿no? La importancia que tiene la evaluación. Hicieron la presentación y subieron la presentación a esta parte de la introducción. El capítulo número 2 hicieron una infografía, la convirtieron en PDF, es por eso que aquí aparece como PDF. Esta otra parte que viene siendo el capítulo 3 o la unidad número 3, hicieron un link, lo trabajaron en línea, copiaron el enlace y lo pegaron automáticamente aquí, pero se percataron de dar autorización de que cualquier persona pueda visualizar esta información. Entonces, por eso nos aparece como una página de Word, de Google o sí. En el capítulo número 4 también es un audio, es un podcast que lo hicieron en una plataforma en línea, es por eso que aparece aquí el tipo de plataforma. Todos los que son de plataforma y es en línea, no es descargado por alguna aplicación, ustedes tienen que verificar que efectivamente tengan ustedes ahí, que den la apertura, la autorización para que uno lo pueda escuchar o lo pueda visualizar. Esto se Todo da eso, la autorización cuando subes al Drive, ¿no? Primero subes al Drive y de ahí lo puedes pasar, pero ya con la autorización. lo que pasa es que si usted quiere hacerlo en línea, no le permite descargar. Si no tiene la aplicación descargada, no le va a permitir descargar. Entonces, al momento de compartir, verifiquen si lo hicieron en Canva. Por ejemplo, Canva les da esta parte de que ustedes puedan autorizar, que ustedes nada más puedan verlo o puedan compartirlo con alguien más. Entonces, tienen que verificar que alguien más lo pueda visualizar. En este que es en línea, que viene siendo las plataformas en línea, solamente copian el enlace y agregan el enlace ahí. Ahí trae el momento de subirla a plataforma o en este caso a su Padlet. Trae si es archivo, si es imagen o si es enlace. Si es un enlace, pues ahí tienen que pegarlo en donde dice enlace. En el capítulo número 5 y 6 viene, aquí es una infografía también, está descargada en PDF. Capítulo 7 y 8, igual es una presentación que está descargada en PDF. En la segunda lectura es una presentación, esta no está descargada en PDF, está directamente de la aplicación como tal, que fue PowerPoint, lo subieron así, y la conclusión final la hicieron en Canva, que fue un texto, y aquí está el apartado de Canva, que fueron las diferentes plataformas que se utilizaron para hacer esta parte del Padlet. No sé si quedó por ahí claro, maestros, ¿entendido esta parte? Obvio que ahí son más sesiones porque fueron temas más extensos, fueron 12 unidades. La última Yo, parte no la podría compartir otra vez, maestra, porque para que la pueda yo sacar una foto, porque es que voy sacando esos datos, me voy guiando, pues. ok. Recuerden que aquí, ese es un ejemplo, ustedes pueden hacerlo de acuerdo a su creatividad, ¿sí? No indica que tengan forzosamente que ser así como está aquí, puede ser que utilicen 3 infografías o 2 presentaciones, perdón, o un audio video. Sí, maestra, gracias. Es que pues es una guía prácticamente, como usted Sí, dice, para que podamos ir viendo la forma, ahora sí que el caminito. claro. Así va a quedar su Padlet, ya el dibujo, el diseño que ustedes le coloquen, la imagen que ustedes le coloquen, pues va a ser de acuerdo a la evaluación o al tema de la evaluación. Ya si alguien va teniendo sus trabajos, pues ya nada más me lo va compartiendo por vía WhatsApp para que pues podamos darle el seguimiento. Si observo que realmente el enlace sí está activo, poder ver si está correcta la información, porque a veces hacen 2 o 3 productos y ya no saben cuál es el que van a enviar y envían el que no está completo y le falta alguna sesión que está, pero no subieron la información. Entonces, en esa parte sí podría apoyarles para poder guiarlos, hacerles la retroalimentación en su momento, qué les faltaría, y cuando ya está, pues ya le indicaría yo a la persona que esté encargada de, de recoger toda esta parte de la información y hacer el Padlet, sí, que comparta al grupo lo que viene siendo, perdón, a la plataforma, su enlace para que pues ya quede su actividad para calificar.
Bueno, ya no tenemos dudas, vamos a pasar a la parte de Maestra, nuestro. Sí, adelante, maestro. una última duda, lo siento. Con base a las unidades, van a ser las actividades, con base a las actividades, sí, a las unidades, van a ser las actividades a realizar. Es correcto. Ok. Sí, por eso cada unidad, si entran a la plataforma, cada unidad, tanto en la presentación de cada una de las unidades, hay una descripción general acerca de qué es lo que hablamos en esa unidad y van a apoyarse también de las lecturas. Entonces, si ustedes ya tienen la información que hace la presentación, también tienen las lecturas, pueden complementarla y si ustedes requieren algún otro elemento para poder complementar, pues en este caso pueden buscarlo ya sea vía internet, en lecturas, para que puedan ustedes pues complementar con esta parte de la búsqueda que ustedes hagan la actividad que van a hacer. Que si no voy a aceptar maestros que sean, por ejemplo, videos que ya se encuentren en YouTube, ¿sí? Que lo puedan meter ustedes como referencia, ¿no? Tiene que ser algo creado por ustedes de la actividad para que puedan complementar con cada uno de los elementos o de las unidades que se hacen mención ahí. Sí quedó entendido, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, bueno, les agradezco mucho. Vamos a dar inicio pues a esta parte pues de la información que también ustedes van a plasmar dentro de sus temas que les pueden apoyar, así que pueden ir ahí haciendo nota de ello o si quieren con gusto les comparto también las diapositivas que tengo para que ustedes también se puedan guiar sin ningún problema. Sí, por favor, maestra. Sí, Sí, por favor, maestra. ya se los estaría haciendo llegar al terminar la clase, para que ustedes lo tengan como elementos de referencia. Sí, estaría bien, gracias. Ok, gracias, maestra. Sí, maestra, gracias. Vamos a iniciar primero que nada acerca de qué son las evaluaciones. Las evaluaciones sabemos muy bien que son esos medios que usamos los docentes, y no solamente los docentes, sino también en empresas, en otras instituciones, para obtener una información relevante que va a llevar sobre el aprendizaje de sus estudiantes. La selección de estas técnicas debe corresponderse con los propósitos, con los contenidos, los criterios que se vayan a utilizar y las evidencias que nos van a dejar como un proceso de evaluación. Es trascendental en el docente selecciona las técnicas apropiadas para cada caso. De esa selección depende la eficacia de la evaluación. ¿Qué está pasando con la evaluación? ¿Qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos? ¿Qué es lo que realmente está haciendo el docente? Muchas veces la parte del proceso de evaluación los docentes, algunos docentes, no podemos decir que todos, ¿verdad? Algunos docentes desconocen cuál es realmente el objetivo de una evaluación. Y solamente se toma la evaluación como un proceso punitivo, como un proceso de calificación, en donde es ahí, a través de estas pruebas, en donde se identifica si realmente el alumno aprendió o no aprendió, ¿sí? Hoy día la evaluación va más allá de eso, no solamente es colocar un número, no solamente es que nos dé a conocer cuáles son esos propósitos o si realmente se alcanzó el alumno el aprendizaje, y no solamente evalúa al alumno, sino es una dualidad que hay en donde tanto el docente como el alumno son evaluados en este proceso de adquisición del aprendizaje, derivado de cómo fue la intervención que obtuvo el docente en este proceso y también la reacción que tienen los alumnos al momento de presentarse la prueba. Es ahí que estas pruebas, que son pruebas de rendimiento, nos llevan a poder observar si el logro de los aprendizajes fue efectivo. Nos ayuda también a una retroalimentación que nos hizo falta tal vez identificar, trabajar para que se pudiera realmente lograr este proceso de aprendizaje y que este aprendizaje, como se hace mención, ¿verdad?, tenga una significación en este proceso de interacción de los alumnos con el medio en el que viven. Las técnicas o los instrumentos de evaluación son dos elementos importantes. La técnica es cómo y el instrumento es cuál es lo que voy a utilizar para poder evaluar correctamente dependiendo la necesidad que yo tenga.
No un examen oral o escrito no es la única prueba o el único instrumento que yo puedo utilizar o la única técnica que puedo utilizar para poder identificar los logros de los aprendizajes. Existen muchas técnicas y muchos instrumentos que nos pueden llevar a analizar este desarrollo que tengan los alumnos en el proceso de la adquisición del conocimiento. Para Álvarez, hace mención que las técnicas de evaluación se refieren a pruebas objetivas, exámenes, diarios de clases, exposiciones o entrevistas. Es ese abanico de oportunidades que tiene el docente para que a través no solamente de un examen escrito, sino a través de la observación, a través de la interacción con los padres, con el alumno, ¿sí? Pueda identificar cuáles son esos elementos o cuáles son esas áreas de oportunidades que tiene el alumno, que tiene el grupo, que tiene la escuela, para poder realizar este tipo de acciones y sobre todo ver en qué momento puede intervenir tanto el docente, directivos y padre de familia a poder ayudar a que realmente se cumpla con este propósito de la educación. Las técnicas o métodos de evaluación se emplean según el tipo de la información que nosotros queremos recopilar, la finalidad para evaluar y la fase del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentra el alumno. Yo no puedo colocar, por ejemplo, una prueba, cuando damos inicio a un ciclo escolar, se hacen pruebas de exámenes escritos. A partir de ahí vemos, o tal vez ahí el docente adquiere el conocimiento de qué tanto es lo que sabe el alumno, qué le falta reforzar, cuáles son sus áreas de oportunidades. Pero a través de esa prueba no nos da el todo de cómo es el grupo, de cómo es el alumno. Entonces, también aplicamos otra prueba que viene siendo la técnica de, vamos a hablar acerca de los elementos que nosotros identificamos de los estilos de aprendizaje que tienen los alumnos. Puede ser que ya no sea una prueba escrita, sino más una prueba interpretativa acerca de las imágenes que van a estar usando, observando los alumnos. Es ahí en donde el docente entra con la observación, con la interpretación que da a los elementos o a los objetos que el alumno escoge. Así también, dentro de esta parte de las técnicas o instrumentos que usamos nosotros, es la observación. El docente puede ser que el alumno sea un alumno que tiene 10 en su examen escrito, pero en la parte de interacción que hay con sus demás compañeros, que hay en la clase, en las aportaciones que da, no sean las correctas. Entonces, a través de la observancia, podemos nosotros identificar cuáles son esos elementos que favorecen o que están limitando en la parte del desarrollo de nuestros alumnos. Dependiendo qué es lo que nosotros queremos lograr identificar, es la prueba que vamos a utilizar para cada una de las actividades, recordando que no solamente las pruebas escritas son el único referente o el único elemento que nos ayuda a identificar esta parte de la información que nosotros queremos adquirir al momento de la aplicación. Según Salinas Fernández, el instrumento, esa es la técnica. Ahora, el instrumento para tratar de evaluar, donde indica los exámenes, trabajos, cuadernos, preguntas de clase, exámenes, controles, pruebas objetivas y observaciones sistemáticas. Son algunos de esos instrumentos que nosotros podemos utilizar para una interpretación de la información que queremos nosotros obtener. Los instrumentos de evaluación, pues son herramientas que se diseñan, se estructuran con la finalidad de recopilar la información necesaria para valorar el desempeño de los alumnos a partir de los criterios previamente establecidos. Por ejemplo, cuando nos tenemos alguna visita del sector o de la zona en donde nos piden como instrumentos cuáles son los instrumentos de evaluación que nosotros usamos, no podemos presentar solamente el cuaderno como un referente de instrumentos de evaluación, en donde sí le califico la tarea al alumno, en donde le pongo 10 o le pongo 9, lo pongo 8, 5, sino que solamente sería parte de un instrumento de evaluación y el cuaderno o la libreta del alumno nos puede servir solamente como un seguimiento para ver si los contenidos se están viendo gradualmente, si realmente se está trabajando con los contenidos establecidos en una planeación didáctica, pero también existen otros instrumentos que nos van a llevar si realmente se está adquiriendo un aprendizaje. Esto también puede ser a través de la interacción
de las preguntas que se haga al alumno, en donde una pregunta detonadora ocasione en él esta parte de vertir el saber que está adquiriendo en el aula de clases, y eso pues ayude a la persona que llega a buscar esta información a observar y analizar que efectivamente el proceso de aprendizaje se está dando con algunos de estos instrumentos que se llevan a la práctica. La técnica, en la parte de la técnica existen una de ellas que es el interrogatorio, como una de las técnicas de evaluación que consiste en la solicitud de información al alumnado de forma oral, escrita, con la finalidad de valorar el nivel de aprendizaje logrado. Algunos instrumentos que permanecen al interrogatorio son el debate, el cuestionario o la entrevista, que son algunas de las técnicas que podemos realizar también para poder adquirir el aprendizaje. En el caso de algún alumno que tengamos que necesitamos identificar si realmente el conocimiento o la aplicación del saber se está dando, entonces podría ser a través de preguntas, de cuestionarios, de entrevista, de debate entre ellos, para poder analizar si el aprendizaje se está dando en ese momento. Dentro de la técnica también el análisis del desempeño es aquel donde se recoge la información para examinar minuciosamente los aciertos y los errores, avances y oportunidades, con el fin de mejorar el aprendizaje intervención. Esta técnica, que viene siendo la evaluación, se analiza el desempeño de la persona. A diferencia de la anterior técnica, se engloba una evaluación más objetiva. El instrumento más útil es la técnica del portafolio, en donde se puede obtener toda la evidencia, en donde se está en este avance progresivo de la adquisición del aprendizaje de cada uno de los alumnos. A través de esta parte, de esta técnica que viene siendo el análisis de la información, el análisis de la evaluación del examen, de la observación que tiene el alumno, nos puede ayudar a poder identificar si realmente se está cumpliendo con el propósito del aprendizaje. Esta evaluación, ya sea escrita, nos va a ayudar a realmente a representar si se está logrando el aprendizaje. Permítame un momento, por favor. Ahorita les. Una disculpa, maestros. Muy bien. En esta parte, lo que viene siendo los elementos, sí se puede observar, ¿verdad? La presentación. Sí. Ok, gracias. En esta parte de la técnica, sí, es importante que los exámenes escritos, con esta parte de los aciertos que obtengan los alumnos, no se tome como una forma de reprobar al alumno porque no adquirió el aprendizaje, sino que sea una oportunidad realmente para la retroalimentación que se tenga en el aula o se tenga ya sea en el grupo en general, dependiendo de la obtención que tuvimos de los resultados del aprendizaje en la parte de la técnica que usamos, que podría ser en esta técnica el examen escrito. El resultado de estas evaluaciones a través de las técnicas va a servir para adjudicar la nota de los alumnos y no establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje que dan lugar a la parte de estas notas. Según críticos, estas técnicas de evaluación podrían ser para cambiar el sistema de educación y cambiar el rol del alumno y el profesor. Si nosotros tomamos el examen solamente como una información que nos va a hacer o nos va a llevar a poner una calificación en sí, pues realmente estamos en un error. Esta técnica nos ayuda o nos proporciona cuáles son esos elementos, cuáles son esas áreas de oportunidades que va a tener el alumno, pero que también le va a ayudar al docente para su intervención.
Dentro de los instrumentos de evaluación, son importantes en este ámbito educativo, pues permite sobre todo medir el nivel del aprendizaje que está adquiriendo el estudiante en diversos aspectos, sobre todo permitiendo que es una herramienta que nos va a ayudar a una recolección de información sobre el rendimiento académico y la eficacia de los métodos como estrategias de enseñanza utilizados por los docentes. Esta parte de las características que debe de tener los instrumentos de evaluación tienen diferentes formas de aplicarse, en este caso, para alcanzar una eficacia, una eficiencia, que sea objetiva, que sea confiable, que sea con precisión, que sea un examen imparcial, que tenga imparcialidad al momento de la aplicación. Dependiendo de la información que queramos tener, si tenemos alumnos con barreras para el aprendizaje, ¿sí? Tendríamos que adecuar este instrumento de evaluación, ya sea si el alumno requiere del apoyo, el seguimiento o la guía del docente, pues tendríamos que modificar esta parte de ese instrumento de la evaluación para que realmente pueda el docente lograr obtener lo que quiere para medir el aprendizaje. Que sea fiable, que no sea solamente copiar y pegar y que no esté acorde a los contenidos, sino que sea también una prueba que tenga un objetivo en específico. Si yo realmente quiero ver si el contenido que se trabajó en el aula realmente tuvo este impacto, tuvo este aprendizaje, bueno, pues tengo que tener un objetivo en específico, no solamente colocar un instrumento de evaluación que evalúe muchos contenidos, pero de los cuales no fueron trabajados, no fueron analizados, no hubo una interpretación, no hubieron actividades para reforzar esta parte del contenido, del objetivo que se quiere evaluar. Entonces, es necesario que cumpla con estos elementos la parte del instrumento de evaluación que tenemos que utilizar nosotros, sobre todo validez, fiabilidad, objetividad, precisión e imparcialidad. Las pruebas de rendimiento en sí, pues son estos procesos sistemáticos que utilizan los docentes con el fin de determinar el nivel del conocimiento de los estudiantes con una disciplina determinada, antes, durante y al final de un periodo académico. Recordando que las pruebas de rendimiento, que son los exámenes que hacemos, exámenes dependiendo de lo que queramos nosotros obtener en la información, se aplican ya sea con la observancia, ya sea con un debate, ya sea de manera oral, ¿sí? Pero sí nos piden que, o nos invitan, ¿verdad? Que esta prueba de rendimiento o estos exámenes cambien esa visión que se tiene, que no nada más el alumno lo vea como un medio de miedo, de frustración, de impotencia, de no lograr el aprendizaje, porque muchas veces ponemos el examen o se pone el examen, algunos docentes todavía colocan el examen como si no lo pasas vas a reprobar, ¿no? Como parte de una amenaza, sino que sea más como un elemento o que nos dé información sobre estos logros que se quieren adquirir durante el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y sobre todo en cada uno de los periodos, en cada una de las fechas establecidas que se tienen que aplicar, aplicarlo también con esa función, con la función de obtener información para mejorar y para retroalimentar algún contenido o el propósito que tenemos en sí. ¿Cuáles son las características de las pruebas de rendimiento? Validez en los ítems con dominio de contenido, ¿sí? En este caso, si vamos a elaborar, a nosotros mismos, a diseñar esta parte de la evaluación, pues en este caso los ítems, que vienen siendo las respuestas que va a tener cada uno de los exámenes, tiene que tener un dominio de contenido y tiene que estar acorde al contenido que se quiere evaluar, que se quiere, en este caso, identificar si hubo un logro del aprendizaje. Confiabilidad, estabilidad en los resultados, si realmente la respuesta que están colocando es la correcta y al momento de evaluarnos, no dudar en cuál sería la respuesta correcta, porque puede ser que al momento de hacer el diseño de la prueba, pongan 2, 3 respuestas como asertivas o que forman parte dentro del contenido. Entonces, esa confiabilidad y estabilidad del resultado también tiene que ser de acuerdo a las características que tuvo el alumno al momento de resolver el aprendizaje, el examen, y sobre todo si ese resultado que estoy observando va acorde a cómo se desempeña el alumno en el aula. Si estoy viendo que el alumno es un alumno que realmente participa, que entrega sus actividades, que es muy productivo, que siempre tiene un fundamento acerca de los contenidos, el objetivo que se está trabajando y no está acorde
a las respuestas que está dando en el examen es porque puede ser que haya alguna situación ahí que está llevando que el alumno no tenga un resultado positivo al momento de dar esta prueba o resolver este examen. En esta parte, lo que podríamos hacer es modificar o cambiar esa modalidad de la prueba que estamos utilizando para que realmente el alumno pueda adquirir o pueda tener esos logros del aprendizaje o medir sobre todo el aprendizaje que se está adquiriendo. Es por eso que en el anterior diapositiva, en donde dice que es la adaptabilidad, dependiendo de las características que tiene el alumno en el aula y de la observancia que nosotros estamos dando en el aula, el acompañamiento, si estamos viendo que realmente esta prueba de rendimiento no está acorde a las características del alumno, es adaptarla y buscar alguna que sí se vaya a esta parte de poder obtener lo que pretendemos en la parte del conocimiento que está adquiriendo el alumno. Discriminalidad en la capacidad del instrumento para medir a los sujetos con alto, mediano y bajo dominio del contenido. Cuando hacemos una prueba de rendimiento, es importante que en el aula nos encontramos con estos 3 niveles, ¿sí? De capacidades de cada uno de los estudiantes. Tenemos estudiantes que están en un nivel alto, que están en medio y que están en bajo. En esta parte tenemos que también identificar cuáles son esos alumnos que se encuentran en un dominio de contenido bajo para poder hacer las modificaciones correspondientes en la prueba de rendimiento y así poder obtener pues un resultado satisfactorio o sobre todo identificar dentro de esas pruebas de rendimiento cuáles son esos elementos o esos contenidos que no quedaron tan claros en los alumnos para que podamos apoyarlos y darle una retroalimentación, ya sea de manera personalizada. En el caso de la prueba de rendimiento, si están acorde al alcance de cada uno de los estudiantes, pues podamos identificar cuáles son los requerimientos que tienen alguno de ellos para poder lograr obtener ese aprendizaje. La factibilidad, utilizar el resultado para la toma de decisiones diferencial para los estudiantes y los docentes. Este resultado que se tome o que se da dentro de esta parte de las pruebas de rendimiento van a ser para una toma de decisión del docente y también para el estudiante para poder retroalimentar, para poder retomar el contenido o el aprendizaje y lograr realmente pues que esta parte de la aplicación o del contenido que quisimos trabajar o que quisimos realmente que fuera un aprendizaje significativo se dé y se cumpla con el propósito que se pretende, ¿no? Dentro de esta parte de la evaluación hay funciones y finalidades de la evaluación. En las funciones, la evaluación desde un enfoque formativo corresponde a 2 funciones, sobre todo a una que es la pedagógica y la social. En la cuestión pedagógica, identifica las necesidades del grupo en la que se trabaja mediante la reflexión y la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. En la parte social, se crea oportunidades para seguir aprendiendo y comunica los resultados, lo que implica analizarlos para hacer ajustes en la práctica del siguiente periodo. Esa es la función que tiene la evaluación, sobre todo medir, reflexionar y guiar en este proceso. Y la finalidad que tiene, ¿para qué se evalúa? ¿Por qué se tiene que evaluar? ¿Por qué se tiene que aplicar una técnica o un instrumento de evaluación? Tiene 2 finalidades. La primera es para retroalimentar, para obtener objetivos del aprendizaje. ¿Sí? Si realmente se llevó a cabo el aprendizaje, hubo un aprendizaje significativo. Si no lo hubo, en este caso buscar los medios para afianzar esta parte del conocimiento que se quiere dar. Ayudar para saber qué y cómo mejorar. El examen o las pruebas de rendimiento no es nada más, como hice mención, para colocar un número, sino es para saber, para mejorar estas partes de las intervenciones que nosotros estamos haciendo. La esencia de este enfoque se sustenta en la idea de que la evidencia de los logros de los estudiantes es obtenida e interpretada por ellos mismos, por el docente. Conduce a una acción que resulta en un mejor aprendizaje que aquel que se hubiese logrado en la ausencia de tal evidencia. Recordemos que las pruebas de rendimiento también nos ayuda para hacer un tipo de evaluación, que es la evaluación que se puede hacer en el aula y entre el docente, que es la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Esta parte de las finalidades que tiene esta evaluación nos va a llevar realmente a identificar en quién recae o esta responsabilidad, que somos 2 actores, en este caso el docente y el alumno, para ver cuál es el papel que tiene cada uno, que juega cada uno para poder afianzar
esta parte, pues, de lo que viene siendo el modificar, interpretar y retroalimentar el proceso de evaluación. ¿Cuáles son los elementos que debe de contener una evaluación? Supervisar el propio desempeño, que son los criterios de evaluación claros y explícitos que favorecen a los estudiantes que puedan pensar, aplicar, reflexionar en el contexto de su propio trabajo. Otro es la claridad en la que se enseña. 3, la retroalimentar a los estudiantes para que identifiquen cuál fue el error, ¿sí? Al momento de realizar una prueba de rendimiento, no solamente quiere esa información en el docente para colocar un número, sino que también se le permita al alumno poder identificar, presenciar cuál fue su error principal al momento de dar la solución, obtener, por ejemplo, escoger una de las respuestas que dio que fueron erróneas, porque fue errónea. Esto va a ayudar sobre todo al estudiante a retroalimentar este proceso, pues, de lo que viene siendo la realización de su examen o su prueba de rendimiento, la cual sea utilizada en cualquiera de los elementos en cualquiera de las técnicas o en cualquiera de los instrumentos que utilicen. ¿Cuál es la razón probable de que el estudiante cometiera este error? ¿Cómo puede guiar al alumno para que evite el error en un futuro? En este caso, si vuelven a aplicar otro examen que venga con un tipo de preguntas similar, ¿sí? Él puede identificar cuál fue el error que tuvo ahí para que no vuelva a cometer esta parte, pues, del error de colocar una respuesta incorrecta. Identificar dónde están los alumnos y hasta dónde pueden llegar implica un mecanismo de andamiaje de la enseñanza en el que el docente busca lograr en estos procesos y no interrumpir la enseñanza, sino que la retroalimentación sea un aprendizaje continuo. Recordando que también dentro del aula no tenemos un aula regular, sino que hay una variedad de conocimientos o de niveles cognitivos que tienen los alumnos. Es ahí en donde se tiene que identificar hasta dónde pueden llegar los alumnos, qué complejidad es la que se le puede dar, también hacer las adecuaciones correspondientes de acuerdo a aquellos alumnos que están con un apoyo o que requieren apoyo del docente, de el continuo seguimiento que se le da al docente, ¿sí? Ver cuál va a ser el andamiaje de la enseñanza que va a tener, ¿sí? Cómo adquiere el conocimiento, qué elementos requiere, qué instrumentos requiere también para poder adquirir esta parte del aprendizaje. Entonces, es ahí en donde el docente, dentro de esta evaluación, donde va a identificar hasta dónde quiere lograr, son los elementos que debe buscar o tener a la mano para que pueda apoyar a los alumnos en este proceso del aprendizaje. Establecer y comunicar los criterios de evaluación con la finalidad de que las y los estudiantes conozcan en qué consistiría la actividad, lo que se espera de ellos y cómo serán evaluados para lograr que sean partícipes activos, reflexivos en esta parte del aprendizaje. Lo que hacía mención, no nada más colocar una prueba de rendimiento y solamente sea una información para el docente, sino que también ellos estén inmersos en ese análisis, en esta parte de los logros que pretendía el docente, que ellos vean cuáles son sus errores para poder modificar, sobre todo que los va a llevar a un análisis más profundo y también con el docente, y donde van a identificar si realmente es por desconocimiento en el contenido, porque no haya quedado claro el contenido, y ahí el docente pueda utilizar los elementos necesarios para que pueda intervenir o retroalimentar en este contenido que realmente pues no se cumplió el propósito. ¿Cuáles son las preguntas que nos debemos hacer nosotros al momento de evaluar? Es ¿para qué se evalúa? ¿Sí? Se evalúa para aprender, en consecuencia, para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje. ¿Quiénes evalúan? Actores educativos como estudiantes, colegas o directivos. ¿Sí? ¿Con qué se evalúa? Con criterios para la evaluación que describan las cualidades de aquellos que se requiere valorar. ¿Y qué información debe ofrecer esta evaluación? ¿Dónde de llegar? ¿Cómo hacer para llegarlo? ¿Y qué está faltando o me está faltando a mí como docente, a los alumnos también, para poder analizar el logro del aprendizaje? ¿Qué se hace con los resultados? Pues analizar estas áreas de oportunidades de mejora que tiene cada uno de los alumnos y la toma de decisiones, qué es lo que se va a hacer para poder ayudar, para poder trabajar nuevamente el contenido y realmente haya un aprendizaje. ¿Qué información debe ofrecer la evaluación? Potenciar la autonomía de las y los estudiantes quienes van recopilando evidencia
de su labor en sus diversas tareas y trabajos. ¿Sí? Todo esta o estas preguntas son las que nos van a llevar a nosotros a poder identificar, a poder lograr esta parte de la evaluación. Por ahí tengo un ejemplo, una presentación. No sé, maestro, ahorita que me acuerdo de un nombre, el maestro Carlos, si me puede ayudar a la lectura de, esta, de este caso que vamos a analizar ahorita, por favor. ¿Y cómo no? Gracias. El propósito del primer bloque de la asignatura de Ética y Valores es examina y argumenta de manera crítica y reflexiva diversos problemas filosóficos relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección. Para evaluar dicho propósito, la maestra Elizabeth les pidió a sus estudiantes elaborar, a partir del desarrollo de una problemática actual, un ensayo en el que consideraran los problemas filosóficos relacionados con la conducta humana. Al recibir los trabajos, se dio cuenta de que trabajaron sobre definiciones y conceptos de temáticas generales como medio ambiente, legalización de las drogas, uso de las tecnologías, etc. Sin embargo, no argumentaban con una postura crítica y reflexiva relacionada con el actuar moral del ser humano. Asimismo, identificó que varios ensayos eran iguales. Concluyó la revisión y evaluó los ensayos conforme a la rúbrica que había construido previamente y que no compartió con sus estudiantes. Asentó las calificaciones en el bimestre y ese fue el único dato que recibieron las y los estudiantes. Gracias, maestro. Muy bien. De acuerdo, me van a decir, maestra, ya está en modo música, pero de acuerdo a esta situación que se está presentando, vamos a reflexionar sobre el actuar que debió haber tomado el docente y también los alumnos. Nos dice, ¿qué decisiones toma cuando los resultados de aprendizaje no son los esperados? En el caso de la maestra, ¿qué decisión tomó? Dejo abierta la pregunta a quien guste contestar. Buenos días. Sí, buenos días, maestra. Adelante. En este caso, la maestra, no tomó en cuenta la retroalimentación para los alumnos. Solamente emitió una calificación. Aparte de eso, la maestra no compartió la rúbrica para que los alumnos se autoevaluaran. Entonces, creo que es importante cuando se tiene que evaluar un material, un trabajo que se le solicita al alumno, el alumno conozca la manera en que el maestro les va a evaluar, cuáles son los rubros que debe de tener ese trabajo para que el alumno se vaya autoevaluando al momento de realizar su trabajo y ir retroalimentando, o sea, ir revisando y retroalimentando para que también el alumno que tenga dudas pueda obtener su mayor aprovechamiento en esa actividad. Gracias, maestra. Pero en ese Da- aspecto, siento yo que en ese aspecto sí es fundamental que no sea ahora sí que nada más previo, sino después de la evaluación, que se haga la reflexión de los mismos y todavía no asentar calificaciones hasta hacer esa reflexión que se llamaría coevaluación con todos los niños, pues en el caso mío que es primaria, platicarlos con ellos, en dónde fueron los puntos donde se notó más el error. Es correcto. Gracias, maestro. Les da a conocer a sus estudiantes los criterios con los que serán evaluados o los desempeños que tendrán que evidenciar para demostrar lo que han aprendido. ¿Lo hizo la maestra? No, maestra, no la hizo. Ella nomás dio calificaciones de manera directa. Es correcto. ¿Qué le faltó a la maestra Elizabeth para que la evaluación de sus estudiantes tuviera efecto en los aspectos que pueden mejorar? Ahí lo que platicaba posterior a la evaluación, se tuvo que haber realizado esa plática, ese enriquecimiento, esa lluvia de ideas entre los niños acerca de los errores que se han cometido, pero no darle en sí la respuesta todavía, sino que ellos tengan la capacidad pues, de hacer ese análisis, dónde fue el error
y ya de manera conjunta entre lo que son los niños y uno como maestro se pueda llegar a la opción correcta. Gracias. ¿Qué faltó en esta parte, maestros, de esta problemática? ¿Qué hizo falta? ¿Por qué el error que cometieron los alumnos al no lograr realmente identificar qué es lo que pretendía la maestra con esa actividad? ¿Cuál fue el elemento que faltó para que ellos pudieran ubicarlos y no se distorsionara toda esta información? Un aspecto puede ser el argumento, ¿no? O sea, no permitió esa plática, esa argumentación por parte de lo que fueron los alumnos. Y precisamente ahí al tener esa reflexión en ese momento donde pudieran dar su postura crítica, como dicen, ¿no? Pues al momento en que dieran su postura crítica se estaría viendo la reflexión, tanto de ellos como, pues, que debe de ser de los alumnos al principio, y ya uno como maestro enriquecerlo al final, ¿no? O sea, para que tengan un panorama general. Pero, pues, también aquí dice que identificó que hubieron varios ensayos iguales. Esto, pues, refleja de que la mayoría, pues, se enfocó a lo que nada más entendió un mínimo porcentaje de los alumnos y sobre eso se fueron. Muy bien, pero también hace falta algo. ¿Qué es lo que debemos nosotros de tener al momento de concluir una actividad? ¿Cómo ponemos una calificación? ¿Cómo es que identificamos que este alumno tuvo 8, o tuvo 10, o tuvo 9? ¿Por qué? ¿Qué elemento es el que le hizo falta a la maestra en ese momento para que pudieran identificar los alumnos realmente qué es lo que tenían que entregar? Puede ser tener una rúbrica de evaluación o una lista de cotejo y sobre todo habérselas dado a conocer a ellos para que supieran lo que debían de lograr y al final no solamente ella evaluar, sino con esa rúbrica o esa lista de cotejo que ellos mismos le ayudaran a evaluarse y ya con la ayuda de esta rúbrica emitir una evaluación. Gracias, maestra. Efectivamente, las rúbricas de evaluación o los aspectos de evaluar muchas veces nos ayudan a poder que identifiquen efectivamente cuál es el propósito de la actividad, qué es lo que se pretende calificar. En este caso, la maestra pues no mostró ninguna rúbrica, ningún aspecto de evaluar en el proceso de la actividad, lo cual llevó a que tuvieran la oportunidad los alumnos de replicar la información o que no cumplieran realmente con lo que ella pretendía alcanzar. Entonces, esta parte de las rúbricas de evaluación, de los ítems que a veces nos ayudan a nosotros realmente a escribir, a identificar cuál es el logro que queremos del aprendizaje, pues lleva no solamente a uno, sino a algunos de ellos a identificar realmente cuál es el propósito que se tiene del aprendizaje. En el caso de ustedes, estoy explicando acerca del Padlet, expliqué en qué consiste un Padlet, cuáles son los elementos, cuáles son las características, lo que se pretende alcanzar. No les estoy diciendo, por ejemplo, algo punitivo fuera que yo les dijera, en la unidad número 1 quiero una presentación, en la unidad número 2 quiero una infografía, porque ya le estoy dando yo qué es lo que quiero, ¿sí? Y también sería en el análisis del contenido que ustedes vayan a colocar. Aquí hay una libertad de como ustedes lo quieran trabajar, pero sí estoy explicando en qué consiste cada uno de ellos, qué es lo que debe de llevar cada unidad, para que ustedes tengan ese seguimiento o esa dirección de qué es lo que pretendemos alcanzar con esta parte del contenido, los contenidos que queremos lograr para que ustedes lo adquieran. Ahora, si yo solamente les pongo como elaboren un Padlet colaborativo, entonces muchos no van a saber y se van a guiar tal vez de algunos otros que ya lo hicieron o van a copiarlo, nada más le van a cambiar el tipo de letra. Digo, no es que sea así, pero eso nos ayuda mucho la parte de tener rúbricas de evaluación, esta parte de poder identificar cuáles son los elementos que pretendemos alcanzar, cuál es el máximo
porcentaje que va a tener al momento de cumplirlo y qué características debe de tener. Eso dirige al alumno a poder realmente diseñarlo de acuerdo a las características o el propósito que se tiene para alcanzar. Entonces, es muy importante que en esta parte de las evaluaciones de las actividades que tengamos, nosotros podamos darle a conocer al alumno cuáles son los elementos que se van a evaluar. Caligrafía, ortografía, buena redacción, buena coherencia, claridad en su trabajo, ¿sí? Ellos puedan realmente ver que esta parte del trabajo que está haciendo el maestro o la maestra no nada más pone 6, 7, 8, dependiendo de lo bonito que esté o cómo esté escrito, pero si realmente puede ser que el alumno que escribe correctamente, tiene una buena letra, ¿sí? Su mensaje o el texto que está empleando no tenga una coherencia, una claridad, ¿sí? En cambio del alumno que no tiene una buena caligrafía, sí haya una buena coherencia, una buena redacción. Entonces, no solamente irnos por la parte visible, lo que nos presentan, sino que realmente analizar el contenido, si realmente lo que está escribiendo el alumno tiene coherencia con lo que se está trabajando, con lo que está realizando el alumno también, si tiene relación, si hay una comprensión de lo que se está trabajando en el aula. Es por eso que es importante que nosotros tengamos en las actividades que diseñamos estas rúbricas de evaluación que no solamente orientan y guían al docente, sino que también guían al alumno para el producto que se tiene que realizar o que se tiene que entregar. Y en este caso, pues los lleva a ambos a una reflexión, si realmente se está logrando el aprendizaje o si requiere de una intervención o una modificación del contenido para poder alcanzar realmente lo que se pretende en la construcción de estos elementos o de este diseño de la actividad que se está planteando. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues que tiene esta parte de la evaluación. Es que la evaluación se nutre de calificaciones y mediaciones para que mediante un proceso sistemático formular juicios de manera objetiva y razonada sobre un objeto determinado. Estos juicios se dirigen a la toma de decisiones que, en el caso de la educación, afecta la vida de todos los actores educativos, siempre y cuando no se haga de manera correcta. Es por eso que debemos de conocer que las funciones de la evaluación y no perdernos en un sinfín de mediciones que nos lleguen, no nos lleven a nada, no nos llegan a nada, a un lugar de ser el inicio del proceso del cual inicia el camino de la calidad. La evaluación puede cumplir con varios propósitos. Uno es de la mejora educativa con la que utilizamos el resultado para identificar los problemas de aprovechamiento de los alumnos, proporcionándoles retroalimentación y que con base en esto mejora la planeación de tal manera que los problemas detectados puedan ser superados. Otra de las finalidades que tiene la evaluación es identificar qué es lo que saben los estudiantes, en qué grado han logrado hacer los suyos los conocimientos o habilidades establecidos en el programa, lo cual puede servir al maestro para modificar su trabajo en grupos posteriores y a la escuela como una manera de rendir cuentas a esta parte pues de la sociedad. Los resultados de estas evaluaciones es posible que nunca que se llegue a esta parte adecuada de poder realizarlos. Es importante que nosotros lo hagamos llegar a la persona que corresponde el resultado de lo que vienen siendo las evaluaciones. Aquí yo pongo una imagen de un espejo donde una persona se está observando y hace mención esta metáfora. Si contamos con un instrumento de evaluación, que es el caso del espejo, podremos pronunciarnos con base en lo que vemos y orientar nuestros pasos en el sentido de ese pronunciamiento. Vista así, la evaluación es una oportunidad de mejora y cumplir con nuestro objetivo de una manera más fácil. Mirarse al espejo es un acto de valentía. Cuesta reconocer nuestros errores y aceptar que debemos cambiar, pero cuando nos damos cuenta que es la única manera de ser mejores, nuestra visión de la evaluación se modifica y logramos verla como una herramienta indispensable para la mejora educativa. Es cierto que la educación por sí misma no va a mejorar la educación. Es solamente el primer paso para saber qué camino vamos a tomar, pero un paso fundamental para la toma de decisiones. Entonces, aquí como docentes, es necesario, maestros, que nosotros retomemos esta parte de la evaluación, no solamente como un simple hecho de evaluación, de obtener, como dice ahí, información, sino que realmente veamos cuáles son
esas fallas, esas áreas de oportunidades que tenemos para mejora, ¿sí? Y esa mejora ayude sobre todo al crecimiento profesional de nosotros mismos y también de cada uno de nuestros alumnos. Cuando nosotros no nos vemos en un espejo, no vemos esos errores que estamos cometiendo, no vemos qué es lo que nos falta, pues realmente pensamos que lo estamos haciendo bien y seguimos en esa misma dirección. Pero cuando realmente vemos y analizamos cuáles son esos pequeños defectos que tenemos o grandes defectos que se presentan, tenemos esa oportunidad de modificación de nuestra intervención y podemos sobre todo contribuir a este proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, la evaluación como tal nos invita a que nosotros veamos que no solamente la evaluación es de poder, es una cuestión de poder o de ética, sino que generalmente se omite mucho esta parte del ejercicio de la reflexión, del profesionalismo profesionalización que debe tener el docente al momento de usar esta parte de la evaluación como una guía de orientación, de retroalimentación, que nos ayude realmente a identificar cuáles son los logros. Pero nosotros tenemos que conocer cuáles son estas pruebas de rendimiento que nos van a ayudar realmente a identificar el logro del aprendizaje. No solamente colocar un examen por colocarlo, ¿sí? Sino que realmente nosotros analicemos cuál es el propósito de colocar un examen. Puede ser que el examen trimestral que hagamos para colocar una calificación no sea un examen escrito, sino sea a través de un debate, sino sea a través también de una interacción, de una entrevista. Entonces, si nosotros tenemos el argumento, si por ejemplo le decimos al director, ¿sabe qué, maestro? A este alumno lo trabajé, le apliqué un examen de una entrevista. Bueno, ¿y cuál es el instrumento que utilizaste? Tenemos que tener el instrumento como tal que nos pueda guiar cuál es la función que queremos lograr con este tipo de técnica que estoy usando, que es la entrevista, ¿sí? Haciendo un acercamiento más como una plática con el alumno, obteniendo directamente si los resultados que me está dando a conocer son realmente los verdaderos, porque muchos alumnos al momento de estar en el aula, en la interacción que hay, vemos que hay mucha participación, vemos que entienden el logro de los aprendizajes de lo que se pretende con cada actividad, pero al momento de la aplicación de un examen escrito, vemos la otra realidad, que realmente no alcanza a lograr en resolver de manera positiva todas las pruebas. Entonces, es ahí en donde el docente no se tiene que guiar solamente por el resultado que nos dio esa prueba, ese examen oral o escrito, perdón, sino que tenemos que identificar a través de otras pruebas de rendimiento cuáles son esos elementos que quiero yo obtener y qué fue lo que se le dificultó al alumno en ese momento para no poder lograr realmente lo que presenta, lo que da a conocer en el aula. Entonces, esta variedad de pruebas de rendimiento pues nos ayudan realmente a aplicarlas en el momento que corresponde, que no solamente cerrar una evaluación a un escrito o un examen oral, sino que llevarlo más allá a un análisis más profundo que nos pueda proporcionar sobre todo esas herramientas, esos elementos que nos ayuden realmente a la intervención que tengamos nosotros y que los contenidos o la aplicación que hagamos al momento de presentarlo en el aula tenga un enfoque positivo, se logra realmente lo que se pretende, pero sobre todo que tenemos que tener en claro cuáles son esos propósitos, esos objetivos que yo tengo al momento de aplicar esta evaluación, ya sea dentro del proceso de aprendizaje al inicio o al finalizar, ya sea el proyecto o el trimestre en este caso, ¿no? Entonces, las pruebas de rendimiento o las evaluaciones son el elemento principal que nos van a ayudar a este proceso de la adquisición, de identificar si hubo o no hubo un aprendizaje, pero que tuve alternativas para poder aplicarlos y poder identificar si realmente el alumno fue debido a que no pudo adquirir el conocimiento, tuvo alguna dificultad, ya sea personal o tuvo una dificultad cognitiva, en donde voy a identificar realmente estos logros de los aprendizajes. La evaluación también nos permite ver, analizar si hay un conocimiento cognitivo o también si hay un conocimiento pues afectivo. En este caso hay alumnos que se ponen muy nerviosos al momento de presentarse o al decirle que es un examen donde van a calificar realmente el logro de sus aprendizajes.
alumnos que se frustran, alumnos que no logran concentrarse al momento de la aplicación del examen, empiezan a presentar algunas características emocionales, los cuales los limita a poder cumplir realmente o concentrarse a lo que se pretende. Y también esta parte de la evaluación, que es una evaluación que realmente mide el logro de los aprendizajes, pero también mide cuáles son las problemáticas que tienen los alumnos, qué es lo que le limitó a adquirir el conocimiento o si tiene algún problema, en este caso, de alguna barrera para el aprendizaje que no logre o que obstaculice realmente cumplir con esta parte pues del conocimiento que se tiene o que se pretende alcanzar en estas pruebas o en estas evaluaciones. Pues maestras, maestros, hasta ahí concluimos con esta primera parte. No sé si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario referente a lo platicado ahorita, porque en la próxima sesión vamos a tener algunos ejemplos de las pruebas de rendimiento para que a ustedes también les sirva para poder aplicarlos dentro de sus actividades y también cómo construir esos ítems que nos van a ayudar a clasificarlos o adecuarlos correctamente de acuerdo a la necesidad o el propósito que tengamos para cada una de las actividades. Dejo abierto el micrófono por si alguien gusta participar para ir ya cerrando esta primera sesión de nuestra clase. Sí, maestra, nada más, ahora sí que mi humilde opinión, ahí le comento que he usado la evaluación a nivel social, como decía ahí anteriormente, cuando los niños, pues, y ya están en la comunidad. Yo tengo mucha comunicación con los diferentes sectores aquí porque yo vivo en mi misma comunidad donde trabajo. Entonces me permite estar en contacto donde ellos participan, ya sean aspectos religiosos, culturales, sociales, etcétera. Entonces ellos mismos te dicen, ¿sabes qué tal niño, cuál niño? La verdad, pues presenta una conducta aceptable. Hay otros que no la tienen tanto. O tal o cual alumno, pues la verdad presenta una habilidad muy buena para las matemáticas, por decir. Otro lee muy bonito, pero en su templo o en donde estén asistiendo. Entonces, toda esa amalgama me permite pues observar que el avance que van teniendo mis niños y me permite también ir haciendo esa sumatoria de lo que estoy viendo al interior del aula y lo que está pasando afuera. Y más allá, una evaluación de la vida que nos hace en el aspecto social. Yo llevo 17 años en esta escuela, entonces pues he visto muchas generaciones pasar y también me ha permitido observar qué niños pues realmente estuvieron atentos y les sirvió para su vida y quienes han tomado un camino distinto que no era tan adecuado. Entonces, esa es la verdadera evaluación, que pues suena cruda, ¿no? Pero es una realidad. En el contexto en que nos manejamos, donde pues algunos niños pueden avanzar, otros avanzan a medias y otros no avanzan nada. Pero pues esa es la última evaluación que la vida nos permite. Gracias. Gracias, maestro. Pero maestro, es correcto, esa es la evaluación. Esa es parte de la evaluación que tenemos que hacer como docentes, porque nosotros ya estamos inmersos en una sociedad, ¿sí? Y nos permite, como hacía mención usted, el analizar la participación que tienen los estudiantes en las otras áreas, en lo social, nos permite identificar si realmente lo que se está trabajando acá en el aula, ¿sí? Lo están aplicando en la parte social. Entonces, también nos decía un autor que ya hay que quitarnos esa parte de cómo tenemos nosotros catalogados como docentes la evaluación, que la evaluación solamente es un simple ámbito de colocar un número, que nos dé un número para poder poner una calificación. No, la evaluación va más allá de eso. Evaluar no solamente es en el aula, evaluar también es en lo social, en la parte de la interacción que tienen los alumnos, porque si yo estoy observando que el alumno que está muy callado en mi aula, que no habla, observo que fuera es más participativo, si platica, no es cohibido, entonces es ahí en donde viene la evaluación del docente y decir, bueno, ¿qué está pasando en el aula? Que el alumno no puede realmente vencer, así como lo está haciendo acá en lo social, en su contexto, qué parte en el aula me hace falta a mí para desarrollar esa participación que está teniendo el alumno acá dentro del aula. Entonces, todos estos elementos nos ayudan realmente a hacer un análisis más profundo acerca de qué es lo que requerimos cambiar. Olvidémonos ya que la evaluación es simplemente poner una calificación, evaluar y desde que viene este tema o concepto de una evaluación formativa, ¿sí?
es eso, es ir más allá de lo que nos da a conocer un examen, de lo que nos da a conocer una entrevista, sino trabajar, ver, visualizar esta parte de cómo interactúa el alumno con lo social, con lo personal, con lo individual y ver cuáles son las necesidades que tienen para ir a hacer las adaptaciones correspondientes en nuestras planeaciones. ¿Sí? Le agradezco, maestro Carlos. ¿Alguien más para ir cerrando? Una pregunta, maestra. Adelante. Lo que pasa es que en mi escuela, pues hay casos de alumnos que no asisten. Entonces, entre colegiado con el director decidieron este reprobar pues a los alumnos por por la falta de asistencia. Entonces yo no sé si es correcto o lo correcto sería no sé, checar las causas, pues los motivos. Ya ve que pues visita domiciliaria no se puede, pero pues mandar a llamar al tutor, no sé, en fin. Ver el motivo de la inasistencia. Pero al final del día, pues aterrizaron que pues lo más conveniente sería reprobarlos. Bueno, es que miren, Sí, buenos ahora, días. Buenos bueno, días. Sí puedo comentarle algo al maestro ahí. adelante, maestro. Yo trabajo en una comunidad pegada a la raya del vecino país de Guatemala. Tenemos alumnos que viven en una aldea que viajan como a 1 kilómetro más o menos de distancia de la aldea de Guatemala al Arroyo Primera, sección Balancán-Tabasco. Nosotros, ahí había un maestro, pero pues este ciclo escolar que empezaron ellos en febrero ya no llegó el maestro y todos los alumnos se fueron a la escuela. Más sin embargo, nosotros la estrategia que pusimos, porque es peligroso también que ellos viajen, hay veces llueve y se pone el camino, son caminos intransitables, hay veces como ellos tienen, algunos tienen su teléfono por ahí, hemos trabajado en línea con ellos, ¿sí? Con esos alumnos. Hay veces van solamente 1 vez o 2 veces a la semana a las clases y los demás días los trabajamos, le mandamos tareas, les mandamos cuadernillos de trabajo. ¿Para qué? Para que ellos trabajen de esa forma. Y de ahí vamos evaluando nosotros cómo le hacemos el examen en una videollamada con la mamá, a veces oral, le preguntamos sobre lo que se trató. Ya ves que la evaluación es un proceso y es diario. Entonces, nosotros trabajamos con ellos de que le preguntamos para ver si él hizo el trabajo, qué hizo, cómo lo hizo, qué herramientas utilizó, de qué se apropió para hacerlo. Y es ahí como hemos construido una escuela que cuando yo llegué soy efectivos 5 maestros, hoy somos 6, y casi 7 maestros van a ser este año, ¿no? Entonces es importante eso, el de que se busquen las estrategias y los medios adecuados. ¿Para qué? Para que llegue la educación, sobre todo a esos niños que son de escasos recursos y sobre todo que no cuentan con, a veces dejan de asistir a la escuela porque, primero, eh, la escuela no les brinda lo que ellos necesitan realmente, que es el actuarse para la vida, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Y eso nos va dejando en claro de que tenemos que cambiar como maestros, buscar mejores estructuras y mejores formas de trabajo para que ellos lleguen a la escuela y sobre todo, y si no, pues también el platicar con los padres y el buscar otras estrategias en donde se puedan trabajar con ellos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Eh, Maestro Hola, Carlos, pues maestra, buenos días. sí, adelante, Buenos maestra días, Emma. disculpe, ¿puedo contestar? Adelante. Hola, hola. Con respecto a lo que comentaba el compañero, de poderlos reprobar. Yo creo que nosotros como docentes conocemos a nuestros alumnos y a veces hay muchos factores que provocan esta falta de inasistencia. En mi caso, yo tengo un porcentaje que evalúo a los niños. Y cuando iniciamos el ciclo escolar, yo los voy a conocer en la reunión de padre de familia, qué es lo que voy a evaluar y qué porcentaje me voy a dar. Ahí hago mi lista, hasta le pongo la participación de los padres, porque hacemos reuniones y también la ausencia de los padres es otro de los problemas que vivimos los docentes. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, un porcentaje a la asistencia de la junta de los padres para que estén ahí
y pueda ayudar. ¿Por qué? Porque usted está enterada. ¿Por qué? Porque ahí le doy información como el avance o lo que falta, representar para el proceso de los niños, todo lo digo. Entonces es importante que usted venga a la reunión. E igual así, por ejemplo, en la conducta, en porcentaje, la asistencia de los niños, porque realmente hoy en día es uno de los problemas que estamos viviendo, creo, a nivel nacional, la asistencia. Comentaba el maestro Valencia que hay muchos que por lo lejos de donde ellos viven, porque en Texas es cierto, yo estoy cerca de esta el maestro Valencia. Efectivamente, es uno de los problemas acá, el transporte, no contamos en los transportes. Entonces, para los papás, tienen que venir a dejar a sus niños en la moto, pero, en el caso de mi grupo, he visto a veces, me reportan como enfermos. Otros le preguntan a los niños, ¿por qué no venís? Es que mi mamá no se despertó. Es que mi mamá no me quiso mandar. O así, son varios factores que nos están afectando. Entonces, yo, eh, pues, como dice el maestro, es un problema, ¿cómo lo vamos a dar? Ok, conocemos a nuestros alumnos. En la asistencia tiene menos un 10%. Ok, menos. Y el niño, a veces hay niños muy inteligentes, no los mandan por este cualquier motivo, pero al momento de ver el avance en el aula, vemos que se participan, vemos que sí, ellos están activos en todas las actividades que se realizan. Entonces, es ahí donde vamos a aplicar, en mi caso, en su examen, lee bien, trabaja bien, pero pues el, el 100% no lo lleva porque ya no tiene la asistencia, no iba más a las reuniones, y vamos a ir bajándole ahí, la conducta del niño, no sé. Entonces, pues tenemos que estar con mi caso de esa estrategia para también, pues a veces son los tutores que menos que te apoyan mucho en este caso. Pues no sé si mi comentario le puede ayudar al compañero. Lo que puede comentar. Maestra, ya Gracias. para fíjese que lo que pasa es que sí escuché a ambos compañeros, pero pues aquí se trata que son muchas las inasistencias. La escuela está sobrepoblada de alumnos. Entonces, pues únicamente el director lo que le quedó decir es que pues se levanten las actas correspondientes. O sea, ¿qué se está haciendo pues para, para que el alumno tenga, pues, esté reprobado? O sea, ¿qué es lo que hizo el maestro antes pues y con base a esos sustentos, pues entonces sí pueden reprobar a los alumnos. Bueno, eso es todo. Sí, gracias, maestro. Pues mire, de acuerdo a la Secretaría de Educación, las inasistencias no son motivos para reprobarlos, ¿sí? Porque aquí el docente tiene que buscar, pues como siempre, ¿verdad? Le dan toda la carga al docente. Las, eh, las herramientas necesarias que fundamenten sobre todo el logro del aprendizaje. No se pretende en esta parte de la reprobación, lo que se pretende la educación es que haya un aprendizaje. Muchas veces observamos que el alumno no llega frecuentemente a la escuela, pero si le aplicamos un examen a los que sí llegan frecuente, puede ser que ese alumno lo pase con un mínimo de 7 o de 6, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica? Que realmente el aprendizaje se está dando de acuerdo al nivel, al grado y a la madurez que tiene el alumno. Entonces, aquí realmente es una situación bastante compleja el responsabilizarte tú como docente y directivo, ponerte a reprobar a los alumnos. A veces decimos, es para que el padre lo entienda, ¿sí? De que ya se puede reprobar y que no está adquiriendo el conocimiento, pero puede ser que el alumno está adquiriendo el aprendizaje fuera, ¿sí? Y no hubo necesidad que estuviera dentro del aula. Pero nosotros como docentes, como directivos también, se tienen que tener estas referencias o estos sustentos de qué es lo que estás haciendo tú como docente, qué fue lo que hiciste para poder tomar esta alternativa de reprobar al alumno, ¿sí? Que en este caso, en la Secretaría de Educación, cuando hay un alumno reprobado, qué es lo que te solicita? Muchos elementos para ver cuál es realmente si el alumno reprueba o no reprueba.
Si el padre de familia lleva al alumno a la secretaría, aplica un examen y el alumno lo pasa con 6 o 7, automáticamente lo van a pasar de grado, ¿sí? Entonces, es realmente, si tú como docente tienes los argumentos que el alumno, donde aplicaste el día que llegó, aplicaste una evaluación y realmente el alumno no logra o no adquiere esta parte del aprendizaje, si tienes los elementos, el fundamento, pues adelante, pero es un gran compromiso, sabemos muy bien de que nos tenemos que echar con la Secretaría de Educación, porque nos piden muchos elementos para poder justificar la reprobación de ese alumno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tu papel como docente, como directivo, es buscar las alternativas. Carta compromisos, en donde realmente la bitácora se da el seguimiento, si el alumno desde cuándo dejó de asistir, no que ahorita a estas alturas digamos que es que el alumno no asiste desde el primer trimestre. Bueno, en tu bitácora, ¿dónde está el reporte cada mes que se le hizo al director o la directora acerca de la inasistencia del alumno a través de este medio, que ya sabías tú? Bueno, ¿qué fue qué elementos, qué fundamentos utilizaste para poder, no sé, llamar al padre de familia, un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Todo eso hay que tenerlo dentro de la bitácora porque va a ser un sustento. No es nada más decidir de reprobar por reprobar, porque realmente es una cuestión administrativa bastante compleja el poder sustentar el por qué al alumno lo están reprobando y por qué no. Entonces, hoy día, les vuelvo a repetir, el aprendizaje no nada más se da en la escuela. Puede ser que el alumno, vamos a irnos a un grado, primer grado, ¿no? Que el alumno, el propósito del aprendizaje de primer grado, que el alumno logre leer, escribir, identificar numeraciones, pueda comprender. Pero si le hacen un examen al alumno y el alumno lee, escribe, identifica números, resuelve problemas, entonces el problema no es la inasistencia. Es ahí donde el directivo se tiene que echar el compromiso de cómo sustentar esa información. Entonces, efectivamente, dentro de esta parte de las evaluaciones que son las que se van a aplicar, eso es lo que nos va a dar a nosotros el sustento de saber identificar si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo. Con reprobarlo, no indica que nada más damos un escarmiento al padre de familia que tiene que llegar el alumno a la escuela. A veces el alumno que no llega a la escuela aprende más afuera que adentro. Entonces, que no solamente sea un elemento, la inasistencia, como para reprobarlo, sino que tenemos que buscar alternativas que nos ayuden realmente a fundamentar esta parte de las inasistencias que se está teniendo, pues vaya, y que en dado caso, si somos solicitados por la Secretaría de Educación, pues tengamos los elementos suficientes para poder identificar y poder dar a conocer que los logros de los aprendizajes no son adquiridos por el alumno que no está asistiendo. No digo que todos sean así, puede ser que de los que no asisten por ahí, no lograron cumplir eso. También otra de las medidas es que, no sé, si tienen reglamento escolar, dentro del reglamento escolar poner parte de la asistencia frecuente en el alumno, cómo puede afectar en el rendimiento escolar, no sé, buscar alternativas que comprometan más al padre de familia de su asistencia. Pero si como directivos, como docentes, no estamos haciendo nada, no estamos escribiendo en la bitácora todo este proceso que lleva ese alumno y solamente lo damos a conocer al finalizar el ciclo escolar, pues realmente no estamos haciendo una evaluación correcta. Solamente estamos implementando una calificación sumativa en donde por las inasistencias, por la falta de evidencias, ¿sí? No tenemos realmente una calificación para el alumno. Entonces yo les sugiero por ahí, maestros, que platiquen bien, que revisen por ahí las normativas, qué es lo que nos dice para que en este caso a ustedes no les hagan trabajar doble el poder buscar elementos que realmente comprueben que el alumno no sabe, porque la inasistencia no es motivo de reprobación. ¿Sale? Queda Bueno, obsoleto maestros, entonces este sistema de calificaciones realmente. pues sí, es que dicen por ahí, estamos en contragua, ¿verdad? Nosotros queremos implementar ciertas reglas en el sistema o ponernos como docentes realmente que vemos esta parte de velar por la integridad de nuestros alumnos, pero a veces el sistema no va acorde con lo que nos pide, ¿sí? Yo decía en las pláticas, en las interacciones que hacemos con algunos docentes, por ejemplo, nada más en la cuestión del pago de las cuotas de padre de familia. Dice que no es obligatorio. Entonces, si no es obligatorio, ¿por qué envían a la escuela un documento, la Secretaría de Educación, en donde se tiene que levantar un acta
¿no? Y dice ahí cuota y cuánto. Entonces, lo estás haciendo ya con dolo, pues porque estás diciendo que no se debe de cobrar. Entonces, ¿para qué se envías un oficio en donde tienen que colocar los padres de familia una cuota para el pago para que puedan ingresar los alumnos? Y por otro lado te dice que no se debe de cobrar esta parte pues de la educación de los alumnos. Entonces, es estar en diferentes posturas con la Secretaría, pues no se sabe, ¿verdad? Solamente aquí yo les sugiero que hay que leer mucho las normativas, los acuerdos, qué es lo que nos dicen en los acuerdos de las normas de control escolar, qué es lo que nos indica ahí que tenemos que realizar, para que no estemos en esta contrapostura de que hoy yo repruebo y el día de mañana todo lo que viene siendo el receso escolar tengo que estar fundamentando, buscar los elementos y demás para poder sustentar por qué estoy reprobando a ese niño. Y si realmente ese niño al momento de llegar a la secretaría pasa el examen que le aplican, pues realmente todo el trabajo que hice pues quedó ahí, ¿sale? Entonces es llegar a un acuerdo, buscar siempre las alternativas que nos ayuden a nosotros como docentes, pero que también no dejemos y no olvidemos que los alumnos también son una parte importante, hacer conciencia, exhortación al padre de familia, y pues ya realmente, si se acaban todas estas alternativas, nosotros como docentes, como directivos, se hizo lo que teníamos que hacer de manera profesional y ética, ya dependerá del padre de familia, ¿verdad? En este caso, si no logra cumplir realmente con lo que se le pide. Bueno, maestros, pues ya me dio mucho gusto, ya nos pasamos casi a las 11 de la mañana, a ver si no me llaman la atención, porque van a entrar otros maestros a esta misma sala. Bueno, me dio mucho gusto compartir con ustedes, nos vemos la próxima clase, ya si en la semana van teniendo avance de su trabajo, con todo gusto les puedo apoyar en la revisión y si hay retroalimentación en su momento, también se le puede realizar, ¿sale? Nos vemos, que pasen un bonito fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, maestra. Adiós. Adiós. Buenos días.